Para terminar este tema de oscilaciones, vamos a ver consideraciones energéticas en el movimiento armónico simple y un ejemplo más de un oscilador armónico a través de una aproximación que corresponde al péndulo simple. Bueno, como les decía, vamos a ver, digamos, cómo varían las energías en el movimiento armónico simple. Si la fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo, entonces el sistema es conservativo, ya que la única fuerza eh, existente es una fuerza justamente conservativa. Las fuerzas verticales que aparecen, el peso y la normal, no realizan trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica total del sistema también se va a conservar. En nuestro modelo estamos suponiendo que la masa del resorte es despreciable. Como no hay fuerzas no conservativas que efectúen trabajo, entonces la energía total mecánica se va a conservar. Es decir, en este caso, voy a tener que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, que en este caso es exclusivamente elástica. Bueno, planteando, digamos, cuánto vale la energía para un instante cualquiera a lo largo del movimiento del oscilador armónico, tengo de que la energía cinética va a valer 1/2 de m por b cuadrado, siendo m la masa que está oscilando y b su velocidad instantánea. Y la energía potencial elástica va a ser 1/2 de k, la constante del resorte, multiplicado por la posición en la que se encuentra el resorte, elevada, digamos, al cuadrado. Es decir, el desplazamiento que tiene el resorte con respecto a la posición de equilibrio. Bueno, habíamos visto que una solución posible de la función x, digamos, dependiente del tiempo, era a por coseno de omega t más phi. Habíamos verificado en el video anterior que era solución de la ecuación de movimiento del cuerpo. Y luego también habíamos calculado cuánto valía la velocidad a partir de derivar la función x x de t con respecto al tiempo. Y habíamos obtenido de que si x de t era a por coseno de omega t más phi, la velocidad va a ser menos a por omega por el seno de omega t más phi. Entonces, sustituyendo, en vez de x pongo la expresión que les mencionaba, y va a estar al cuadrado, y en vez de la velocidad, sustituyo este valor. Entonces, haciendo operaciones, voy a tener que, acá me va a quedar 1/2 de m por a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi, y acá me va a quedar a cuadrado por coseno cuadrado de omega t más phi. Ahora, recordemos que omega cuadrado para el sistema masa-resorte era igual a K sobre M. Por lo tanto, K lo puedo expresar como M por omega cuadrado. Es decir, puedo sustituir este K por M omega cuadrado. Entonces, si hago esa sustitución, o al revés, en vez de poner sustituir este m omega cuadrado, sustituirlo por un k. Entonces, puedo escribir la siguiente expresión.
en que he sustituido este m por omega cuadrado por k y he, digamos, sacado de factor común un medio de k por a cuadrado. Entonces, me queda que este término va a multiplicar a seno cuadrado de omega t más phi más coseno cuadrado de omega t más phi. Y como habíamos mencionado en el video anterior, podemos usar la relación trigonométrica que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1, sea cual sea dicho ángulo. Por lo tanto, esta expresión que tengo entre paréntesis, seno cuadrado de omega t más phi más coseno cuadrado de omega t más phi, es igual a 1. Por lo tanto, la energía total, la energía mecánica, va a ser simplemente un medio de K por A cuadrado. K es es la constante del resorte y A es la amplitud del movimiento, es decir, el máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Bueno, y esto representaría la máxima energía potencial elástica, porque lo máximo que está extendido el resorte, el X máximo es A. Pero, digamos, también puedo sustituir este K por M omega cuadrado. Y puedo escribir de que la energía mecánica también la puedo expresar como M, o sea, la masa, por A cuadrado omega cuadrado. ¿Y qué era A por omega? A por omega era la velocidad instantánea máxima que se alcanzaba en los puntos en donde pasaba por el punto de equilibrio. Es decir, cuando el alargamiento era 0. Entonces, la energía mecánica para cualquier instante, por ser un sistema, digamos, conservativo, es igual a la máxima energía potencial elástica del sistema y a su vez es igual a la energía cinética máxima. Cuando se producen los máximos de energía potencial elástica, ahí la energía cinética vale 0, porque son, digamos, en los extremos del movimiento, es decir, cuando en los puntos donde cambia el sentido del movimiento y por lo tanto la velocidad instantánea es 0, y también es igual a la energía cinética máxima, que se da en el punto de equilibrio donde la energía potencial elástica es justamente 0. Esto lo podemos visualizar en el siguiente esquema. En el punto de máxima elongación, es decir, cuando X vale A, en ese punto es donde, digamos, se va a producir la inversión del movimiento, la velocidad vale 0. Y entonces toda la energía mecánica, que se representa acá en marrón, es igual a la energía potencial elástica, siendo la energía cinética igual 0. En el otro extremo, o sea, en X igual menos A, sucede lo mismo. En la posición donde X vale 0, es decir, en mi origen, tengo de que en ese punto la energía potencial elástica vale 0 y la energía cinética vale maxi, es maxi. Entonces ahí la energía mecánica es solamente energía cinética. Para puntos intermedios, en el que está alargado y se está moviendo, tengo de que hay términos que tienen, hay un término de energía cinética no nulo y un término de energía potencial elástico no nulo. ¿Sí? Es decir, se cumple siempre esta relación. A partir de esta ecuación, yo puedo despejar cuánto vale la velocidad para
un X en particular. Es decir, a partir de esta igualdad, pasando este término para el otro miembro y despejando B el término un medio de M por B cuadrado, obtengo de que B es igual a más menos la raíz cuadrada de K sobre M multiplicado por A cuadrado menos X cuadrado. El signo más menos implica que para un valor de X dado, el cuerpo puede estar moviéndose en cualquiera de las dos direcciones, o sea, viajando hacia la derecha o viajando hacia la izquierda. Bueno, esto también lo podemos representar a través de estas gráficas. La energía mecánica total tiene un valor constante. La energía potencial elástica varía como un medio de K por X al cuadrado, que es digamos, un término parabólico en X. Por lo tanto, si esto representa la energía potencial elástica, esto otro representa la energía cinética. Es decir, siempre que voy a tener de que K más U va a ser igual a E. Entonces, la gráfica correspondiente a la energía cinética sería esta gráfica verde. Bueno, ahora vamos a extender el movimiento armónico simple al sistema masa-resorte ideal. Cualquier movimiento armónico simple se puede presentar en todo sistema donde haya una fuerza de restitución que sea directamente proporcional al desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. Es decir, del tipo que f sub x sea igual a menos kx. La fuerza de restitución se puede originar de diferentes maneras, por lo que se debe determinar la constante de fuerza K para cada caso, examinando la fuerza neta que va a actuar en mi sistema que estoy considerando. Una vez hecho esto, va a ser fácil calcular la frecuencia angular omega, la frecuencia F y el periodo T. Y basta constituir el valor de K en las ecuaciones respectivas. Es decir, todo el trabajo que nosotros hicimos para el movimiento armónico simple, a través del sistema masa-resorte, lo podemos extender para cualquier sistema que se comporte como un movimiento armónico simple. ¿Sí? En particular, vamos a ver un caso muy común, que es el del péndulo simple, que si bien estrictamente no es un movimiento armónico simple, con una determinada aproximación se puede modelar como un movimiento armónico simple. Bueno, en el modelo del péndulo simple tengo una masa puntual M que, digamos, es un objeto que lo modelo como una masa puntual, como una partícula. Esta masa en el péndulo simple se denomina lenteja. Y tengo también una cuerda que me sostiene a la lenteja y lo mantiene fijo en un punto, por lo que podría ser, por ejemplo, un determinado punto fijo en el techo. Esto se va a mover en el plano vertical. La cuerda que sostiene la partícula, es decir, la lenteja, se supone que es una cuerda ideal. O sea, la supongo que es inextensible y de masa despreciable. Bueno, las fuerzas que van a actuar
son dos. Si estoy ignorando la resistencia del aire. El peso, que va a actuar hacia abajo, y la tensión T que ejerce el hilo. Voy a suponer que la longitud de la cuerda vale L y que obviamente la posición de equilibrio va a ser cuando la masita, es decir, la lenteja, esté en la posición vertical. Lo voy a apartar de esa posición de equilibrio, es decir, voy a girar un determinado ángulo θ, y si lo suelto, va a comenzar a oscilar alrededor del punto más bajo, es decir, alrededor del punto donde tengo la vertical. El ángulo θ va a ser el que va a determinar la posición angular de la lenteja con respecto a la posición vertical. O sea que esa va a ser mi variable que me va a definir la posición. Es decir, la ecuación del movimiento de la masa M la voy a expresar a través del ángulo θ. Voy a llamar voy a llamar X a el arco que describe. Digamos, en su movimiento, por ser la longitud constante, va a describir un arco de circunferencia. Y de acuerdo a las relaciones trigonométricas, el arco X, cuando, digamos, el ángulo vale θ, guarda la relación de que este X es igual a θ expresado en radianes multiplicado por la longitud. Ejemplos de estos casos de péndulos simples. Un niño, se puede modelar un niño que se está amacando, o, por ejemplo, el cable de una grúa de demolición, o sea, con su peso respectivo. Bien, tenemos que la trayectoria de la partícula o de la lenteja ya no va a ser una recta, sino un arco de círculo de radio L, que es la longitud de la cuerda. Entonces, vamos a usar como coordenada la distancia X medida sobre el arco. Entonces, si el movimiento es armónico simple, la fuerza de restitución debería ser directamente proporcional o bien a esta distancia X o a θ, ya que X es igual a L por θ, como habíamos mencionado. Bien, la fuerza de restitución va a ser esta componente del peso mg por seno de θ. ¿Sí? Es la que va a obligar a la lenteja a moverse a través del arco. Entonces, planteando la segunda ley de Newton para la dirección según la dirección tangencial, tengo de que esa fuerza, esa componente del peso, va a ser menos mg seno de θ. Fíjense de que de vuelta aparece un signo de menos, porque si yo θ lo desplazo en sentido antihorario, la fuerza esta F sub θ va a tender a hacer regresar a la lenteja, es decir, a la partícula, hacia la posición de equilibrio, es decir, hacerla girar en sentido horario. Es decir, que es específicamente una fuerza de restitución. Entonces, la ecuación de movimiento la puedo escribir como la masa por la aceleración es igual a la fuerza neta que actúa en esa dirección. La fuerza neta dijimos que es mg menos seno de θ. Y
estoy considerando a el arco S el que, digamos, el que me fija la posición. Ahora después vamos a sustituir este X por el producto de L por tita, siendo L la longitud de la cuerda. La fuerza de restitución se debe a la fuerza peso, es decir, a la atracción gravitatoria. La tensión T solo actúa para hacer de que la masa puntual describa un arco. Sin embargo, la ecuación de movimiento como está planteada no es proporcional a tita, sino al seno de tita. O sea que estrictamente el movimiento no es un movimiento armónico simple. Sin embargo, si el ángulo tita es pequeño, por ejemplo, menor a 15 grados, el seno de tita es casi igual a tita expresado en radianes. Algunos valores. Si tita vale 0,1 radianes, es decir, unos 8 grados, el seno de tita vale 0,998, o sea, una diferencia de solamente el 0,2%. Entonces, con esta aproximación, esta ecuación, en vez de escribirla con seno de tita, la escribo simplemente con tita. Y lo que voy a hacer ahora es sustituir este X, que representa el arco, por su expresión en función del ángulo tita, es decir, L por tita. Con lo que me queda, el L lo puedo sacar, digamos, como es constante, no depende del tiempo, lo puedo sacar de esta derivada y directamente pasarlo dividiendo. O sea que me va a quedar la siguiente ecuación de movimiento, que la derivada segunda con respecto al tiempo de tita es igual a menos g por L multiplicada por tita. Esta es una ecuación también con la aproximación que hemos hecho de un oscilador de un oscilador armónico. Fíjense en que cuando tenía el sistema masa-resorte, la variable era x y tenía la derivada segunda de x con respecto al tiempo igual a menos 1 omega cuadrado por x. Y ese omega cuadrado para el sistema masa-resorte era k sobre m. Entonces, yo puedo identificar a esto como el movimiento correspondiente a un movimiento armónico simple, diciendo ahora que G sobre L es igual al omega cuadrado. Es decir, que la frecuencia angular de este movimiento ahora va a ser la raíz cuadrada de la aceleración gravitatoria dividida la longitud de la cuerda. Y, digamos, la variable que depende del tiempo y que se describe a través de un más es el ángulo tita con respecto a la vertical. Es decir, esta sería la ecuación del movimiento. Acá presento, digamos, las variaciones que hay entre los ángulos y los senos de los ángulos para distintos valores angulares y cuál es el porcentaje de diferencia. Fíjense en que recién con 15 grados empiezo a superar el 1% de error. Bueno, y para finalizar con este tema y con esta presentación, podemos ahora aplicar todo lo que habíamos visto del oscilador armónico simple cuando habíamos estudiado el sistema masa-resorte ideal. Entonces tenemos de que si esta es la ecuación del movimiento, puedo buscar una función
de tita que dependa del tiempo, que sea periódica, que varíe como omega t más una cierta constante, una constante de fase phi, y multiplicado por otra constante, que es el que me va a dar el ángulo de desviación máxima que va a actuar como la amplitud. En este caso lo estoy representando como tita mayúscula. Entonces, voy a tener de que la frecuencia angular va a ser justamente G sobre L, las frecuencias secas va a ser igual a este valor dividido 2pi, ¿sí? Es decir, 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de G sobre L, y como el período es el inverso de la frecuencia, T, o sea, el período es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Fíjense en que el período del péndulo aumenta cuanto mayor sea la longitud de la cuerda, ¿sí? la que sostiene la lenteja, y es inversamente proporcional a G. Cuanto mayor sea G, menor va a ser el período. Bueno, tenemos que recordar que estas son expresiones para un péndulo ideal con amplitudes pequeñas, y que estrictamente el movimiento de un péndulo simple es aproximadamente armónico simple. Es, digamos, con la aproximación de que el seno de tita lo puedo aproximar a tita. Y bueno, cuando la amplitud no es pequeña, la divergencia con respecto al movimiento armónico simple puede ser considerable. Bueno, con esto terminamos lo que queríamos ver de oscilaciones.